Benjamín, muchísimas gracias. Quiero hacerles saber que Benjamín es el propulsor de esta idea de reunirnos los domingos y él ha hecho todo lo posible y por supuesto Cindy, magnífica colaboración que nos ha dado, ha sido nuestra productora, nuestra asistente, en fin, ella es la persona a que le debemos toda esta magia de la tecnología. Así que buenos días, queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes esta mañana en vivo, en directo y a todo color en nuestro servicio en español del One Miami Church, correspondiente al 30 de agosto del 2020. Así que aquí estamos con mucho gusto y con mucha alegría. Primeramente, quiero hacerle llegar nuestro cariño, quiero hacerle llegar nuestras frases de aliento a todos aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos durante los últimos meses. Estoy pensando en Raquel de Carvalho, estoy pensando en Belkis, en Manny Toro, estoy pensando en Janet, en Héctor Reyes y toda su familia, en Greta Torcuator y por supuesto nuestra querida Susana. También estoy pensando y quiero recordar a todos aquellos discípulos que han sido afectados por el paso del huracán Laura. Estoy pensando en esos discípulos en Haití, en Dominicana, en Cuba, y luego aquí en Estados Unidos igualmente. Y esta mañana en mi corazón también tengo a mi amigo de la infancia, Joaquín Guardado, quien ha estado muy delicado por segunda vez, ha tenido que ser hospitalizado en Tegucigalpa. Y él pues es un amigo de la infancia, un compañero de colegio, incluso casado con una amiga mía de la infancia, con mi vecina, cuyo padre fue el que precisamente reconstruyó mi pierna luego de que el perro con rabia me mordiera. Así que es un afecto muy especial que guardo para Joaquín y para su esposa Handy Vanegas. A todos ellos les quiero hacer saber que les conservamos en nuestras oraciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar. John Davison Rockefeller, tal vez uno de los seres más ricos de este mundo, al morir, alguien le preguntó a su contador que cuánto había dejado. Y este contador respondió que lo había dejado todo. Si esto le queda claro a usted, entenderá el principio de las riquezas en el cielo, del autor Randy Alcorn, que dice que al morir no puedes llevarte nada contigo, pero puedes enviarlo por adelantado. Continuando con nuestra serie Un Mundo al Revés, esta mañana, queridos hermanos, vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 6, del 19 al 21. Es sobre el amor al mundo, la codicia, la avaricia. Y el tema de hoy lo hemos denominado fondo de retiro. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a atesorar, o al menos vamos a intentar atesorar dinero, fama, placeres, influencia, posición social. Sin embargo, Dios nos convida a acumular tesoros en el cielo. Dios nos convida a dispensar misericordia, a practicar caridad, a desarrollar ese carácter piadoso, a crecer en el conocimiento de Cristo, a saber más de quién es Cristo, a compartir el evangelio, a llevar gente al cielo, a ser discípulos, a usar nuestros bienes y talentos en favor del prójimo. En pocas palabras, Dios nos convida a servir. Usted se preguntará, pero ¿por qué, verdad? ¿Cuál es este interés de sembrar en el cielo, de atesorar en el cielo? Y es que la Biblia es muy clara y nos dice que las riquezas terrenales son pasajeras, son efímeras. Además, nos cansamos de ellas, nos aburrimos y peor aún, carecen de portabilidad. O sea, no es así como el doggy bag en el restaurante to go, no lo podemos llevar, lo tenemos que dejar acá. Por otro lado, la Biblia nos alerta y nos dice que las riquezas dominan nuestras vidas, definen nuestros pensamientos, acaparan nuestro tiempo. Es como una brújula que determina el curso de nuestra existencia e influye sobremanera sobre nuestra conducta. Cabe destacar que la codicia, la ansiedad
aunque son distintos, se complementan. Por regla general, la codicia genera ansiedad y la ansiedad aumenta la codicia, se fusionan y luego nos esclavizan. Veámoslo más en detalle. Cuando el enriquecimiento es un fin, la ansiedad prevalece, domina, no hay nada, y no hay nada que cause más, más ansiedad en el manejo de los negocios, en el manejo del dinero, que la incertidumbre que produce el desconocimiento del mañana. Un ser codicioso es ansioso, no duerme bien, no tiene paz, no disfruta nada. Vive siempre pensando en el mañana, no vive el presente. Dice la Biblia que el corazón que se inspira en las cosas de este mundo muy difícilmente se mantiene satisfecho. Es así que Eclesiastés 5 al 10 nos dice que el que ama el dinero siempre, pero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, dice la palabra de Dios. Por naturaleza, entre más se tiene, más se quiere. Somos insaciables. Está en nuestro mapa genético que al obtener lo deseado, queremos más. Y con el tiempo, nada nos llega a satisfacer. Dice un autor de nombre Edward Basson que las cosas que lucen grandes antes de lograrlas se vuelven pequeñas una vez obtenidas. Es así como aquel principio de que el césped siempre es más verde al otro lado del cerco. Jeremías 2:13 contiene un principio bíblico importante, muy importante. Y dice lo siguiente: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Nada ni nadie puede satisfacer sus deseos, sus necesidades mejor que Dios. Nadie, ni mucho menos las riquezas. El ejemplo más claro lo tenemos en Génesis, con Adán y Eva. Vivían en el Edén, en un paraíso. Lo tenían todo a su disposición, excepto un árbol, pero lo codiciaron. Y una vez que comieron, se sintieron miserables, avergonzados, se sintieron culpables. La codicia genera ansiedad y la ansiedad más codicia. Ahora sí les convido que vayamos a Mateo 6, 19 al 21. Esta es la parte práctica de ese capítulo. Y reza así: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Ay, qué hermoso. Hace 2 semanas, si ustedes recuerdan, tuve el privilegio de compartir con ustedes Mateo 1 al 18, Mateo 6, del 1 al 18, que a mi manera de ver es la parte espiritual de ese capítulo. Y menciono esto, lo traigo a colación, porque la hipocresía, la avaricia, la ambición de los fariseos, o sea, el fariseísmo que caracterizaba a estos líderes religiosos de aquel entonces, ellos pensaban que su manera de actuar traería sobre ellos bendición material de Dios. Dios para ellos era un medio para complacer sus deleites. Perdieron de vista la bendición, perdieron de vista que la bendición no siempre es material, pero su avaricia los dominaba, los consumía. Lucas 16:14 dice que los fariseos eran amigos del dinero y cuando oyeron a Jesús hablar del dinero, se burlaron de él. Los fariseos tenían una regla y decía que según ellos, pues Dios bendice la fidelidad, lo cual es correcto. Sin embargo, ellos pensaban que la fidelidad era compensada con prosperidad material, lo cual no es verdad o no siempre es verdad.
Había un autoengaño de parte de ellos. Filipenses 3, 18 al 19 dice lo siguiente: ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y se sienten orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. O sea, solo adoraban lo que se veía y lo que se palpaba, nada más. A este punto, hermanos queridos, quiero hacer dos aclaraciones que cuando estaba estudiando el tema dije, yo creo que es bueno hacer la aclaración, o las aclaraciones. La primera, no, ser rico no es pecado. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan sus esperanzas en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan sus esperanzas en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Dios no es comunista, pero tampoco es capitalista. Es un Dios celoso que demanda nuestra atención de manera prioritaria y primaria. Pide que no seamos altivos ni pongamos nuestra esperanza en las riquezas, sino en Él y nada más en Él. Segunda aclaración, no es pecado ahorrar ni ser previsor. Proverbios 6:8 dice, asegure su comida en el verano, almacénela durante la cosecha. Y Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Queridos, pienso que debemos ser previsores, debemos ser sensatos en el manejo de las cosas materiales. Y debemos preocuparnos de los nuestros y en especial de nuestra propia familia. Primera de Timoteo 5:8. Una cosa es proveer para el mañana, otra es afanarnos por el mañana. La primera es una virtud, la segunda es un pecado. ¿Qué es lo que en realidad no le parece a Dios? Es el afán. Es el afán de hacer tesoros en la tierra, de crear fama, dinero, deleite. Es la obsesión de vivir para enriquecerse, poniéndolo a Él en segundo plano. Proverbios 23:4-5 dice que no te esfuerces por hacerte rico, deja de preocuparte por eso. Si te fijas bien, verás que no hay riquezas, de pronto se van volando como águilas, como si les hubiera salido alas. Vamos a cambiar un poco el tema. Let's switch gears, como diría James Campbell. Quiero hacerle 3 preguntas. ¿Cuál es su estrategia de inversión espiritual? ¿La tiene? Segunda pregunta, ¿cómo está usted invirtiendo para su futuro espiritual? ¿Qué tipo de inversiones está haciendo? Y tercero, ¿quién es su consejero? ¿Quién está en su vida? En 1 Timoteo 6:9, Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo amado, y le dice, mira, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Y luego viene Jesús y le dice a sus discípulos en Mateo 19:23, miren muchachos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Tanto Jesús como Pablo nos alertan sobre la idolatría al dinero y la obsesión con este. Vea usted que no se oponen a la creación de la riqueza. Yo pienso y tengo esa convicción de que el reino de Dios necesita de su gente trabajadora y bien preparada, que aporte ideas, que aporte visión, gente que contribuya al ministerio, gente que apoye a sus líderes para que puedan vivir con decoro, que vivan con tranquilidad, gente que esté pendiente de sus necesidades. En fin, todas las necesidades que presenta
una iglesia como la nuestra, necesitamos de gente bien preparada que pueda aportar. Hace yo pienso que tal vez hace unos 10 años, muchos de ustedes conocen a nuestro hijo Beto. Beto era apenas un adolescente y fue de misionero a la ciudad perdón, fue a Paraguay, sí, fue a Paraguay, a la ciudad de, creo que fue Asunción, ¿no? Y pasó ya 3 meses a trabajar y se involucró con el ministerio, y cuando regresó sumamente entusiasmado, a tal grado que cuando le fui a buscar al aeropuerto, lo primero que me dijo: papi, I'm going back. O sea, él venía a buscar su maleta e irse de regreso porque él quería seguir los pasos de John Reus, por ejemplo, que era uno de sus principales mentores. Y pues nos alegró el corazón de nuestro hijo, pero hubo necesidad de hablar con él y explicarle estas cosas que les he comentado ahora. Hubo necesidad que nuestro John Reus o John Porter también entraran a platicar con él y hacerle ver este tipo de cosas. Hoy nuestro hijo Beto está felizmente casado, es un profesional trabajando en Atlanta, contribuyendo al reino. No hace mucho contribuyó, y muchísimas gracias por eso, en una ayuda masiva muy buena para la iglesia en Comayagua. Pero volviendo al tema de la pregunta o de las preguntas que le hacía, ¿cuál debe ser su estrategia de inversión espiritual? A mí se me ocurre una hoy, recomendarle una: invierte en el cielo. Sin embargo, sé que el consumismo, el espíritu del materialismo de una sociedad que vive para consumir y que consume para vivir, es un grave problema. Es como un círculo vicioso que mantiene a la gente afanada con un vacío emocional y espiritual que nada ni nadie lo llena. Por eso vivimos permanentemente en esta ciudad o en este país, se puede decir, de ganga en ganga, permanent sales. Constantemente vivimos de un carnaval al otro, de un concierto al otro, de un feriado al otro, y cada vez más se adelantan las fechas importantes. Cuando yo vine a estudiar este país, cuando tenía 17 años, creo que la Navidad comenzaba después del Día de Gracias, después de Thanksgiving. Ahora comienza después de Halloween. Estamos constantemente viviendo una vida sin sentido, de la cual solo Dios puede. Primera de Pedro 1:18, para los que apuntan. Queridos, mal haríamos en pensar que por el hecho de que nos hemos arrepentido, que hemos sido bautizados, que hemos sido perdonados, que tenemos el cielo prometido, que vamos a la iglesia y demás, mal haríamos en pensar que estamos libres del materialismo y el consumismo rampante que acecha a la humanidad entera. A veces pienso que se requiere de una visita a países del tercer mundo, visita muchas de nuestras iglesias en el tercer mundo, para que nos demos cuenta de nuestros excesos, de nuestras excentricidades. A veces se hace necesario conocer la precaria situación de las mayorías empobrecidas, viviendo con $1 al día, para que nos demos cuenta lo bendecidos que somos. Queridos, pienso que si no tenemos pasión por el pobre, si no tenemos pasión por el necesitado, por el indigente, por esa persona débil, muy seguramente llevamos el virus del materialismo y el consumismo, ya sea de manera recesiva o activa, para usar términos que están de moda ahora mismo. 1 Timoteo 6:10 dice que porque el amor al dinero, al placer, al deleite es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Ese culto a la riqueza, esa tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida, que se denomina hedoísmo, ahí está un nombre especial para eso. Eso es precisamente lo que no le parece a Dios. Esa es una razón poderosa por la cual existen muchos cristianos status quo, cristianos que nunca cambian, nunca evolucionan, sus corazones nunca se ablandan, nunca les baja el conocimiento del cerebro al corazón, por lo tanto no se apiadan del dolor ajeno
y el materialismo, el consumismo, la apatía que les gobierna, les impide empatizar con ese prójimo necesitado y sobre todo ser los revolucionarios que demanda el movimiento de Jesucristo. Y vea que no digo iglesia, porque más que iglesia yo siempre he considerado que yo pertenezco a un movimiento de Jesucristo y por eso entendamos que estamos en una comunidad de discípulos activos, dinámicos, cambiantes, siempre para adelante, siempre buscando hacer la voluntad de Dios y poner este mundo al revés. Jesús lo explica mejor en la parábola del sembrador en Mateo 13. Así que les convido que vayamos ahí a Mateo 13. Vamos a leer del 19 al 23. Y dice, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla se cayó entre las piedras. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas y persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les procuran demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa los que oyen el mensaje y lo entienden. Y da una buena cosecha como las espigas que dieron 100, 70 o 30 granos por semilla. Veamos cómo nos clasifica Jesús conforme a esta parábola. Primero, dice, hay un cristiano a medias, versículo 19. O sea, es ese cristiano que desarrolla el corazón de Dios, pero no tiene la palabra con sí mismo. No germina esa palabra. No la entiende y por consiguiente el corazón se endurece. No hay rendición. Ese discípulo no es enseñable. Esto me recuerda a una lección que muy posiblemente tal vez ustedes no recuerdan. Hace 15 años más o menos la enseñó nuestro John Reus, y la denominó FAT, así, gordo, F-A-T. Y la lección se me quedó tan clavada en el corazón que nunca le he olvidado. Que decía John que un discípulo debe tener 3 cualidades. Debe ser faithful, available, and teachable. Una persona que debe ser de mucha fe, debe estar siempre disponible y debe ser enseñable. Y esa es una característica que no debemos olvidar, que nosotros como discípulos tenemos que mantenerlo. Así que sea FAT, faithful, available, and teachable. 2, dice que hay el cristiano camaleón. O sea, ese cristiano de conveniencia, versículo 20. Oye el mensaje y lo recibe con gusto y hasta se le ve el placer de recibir el mensaje y se entusiasma, pero no tiene suficiente convicción. Ya la primera prueba se rinde, se va de la iglesia o deja de ir a los midweeks o participar con los hermanos, no ora. Se decepciona, se frustra. Su participación, queridos, es meramente circunstancial. Hoy sí, mañana no. Usa a Dios como para su propio beneficio, como una especie de bombero, solo cuando tiene emergencias en su vida. Habla la jerga religiosa, pero no desarrolla el corazón de Dios. 3, el cristiano adolescente, el cristiano inmaduro, versículo 22. Es superficial. Es ese cristiano que lo que hace es snorkeling, pero no un deep diver. O sea, no es un buzo de aguas profundas. Solo anda ahí en la superficie haciendo snorkeling y viendo los pescaditos, pero nunca se adentra a las profundidades. Los negocios y las riquezas de la vida lo absorben, lo gobiernan, lo enredan. Por tanto, se vuelve una persona estéril que no da fruto alguno. 4, el cristiano maduro, el sólido, versículo 23. Ese es el cristiano que crece constantemente, que es como una esponja que absorbe, estudia,
practica la palabra, se renueva constantemente, medita, reflexiona, pide consejo, está enganchado, está realmente involucrado en el movimiento. Necesita siempre de la gracia de Dios porque siempre está creciendo. Y al crecer, recuerden que nosotros necesitamos siempre de Dios porque vamos a navegar en aguas totalmente desconocidas. Tenemos que depender de Dios siempre. Queridos, yo creo que por algo Jesús hizo tanto énfasis en el dinero y las posesiones materiales, porque sabía de la conexión directa entre la forma en cómo concebimos y administramos la riqueza y nuestro bienestar espiritual. Dicho de otra manera, no hay divorcio entre nuestra fe y la manera como manejamos nuestras finanzas, nuestros dineros. Son inseparables, es algo así como el macaroni and cheese, o si lo ponemos ya en español, como el arroz y los frijoles. Nuestro estilo de mayordomía definitivamente define nuestra transformación, nuestro crecimiento y transformación espiritual. Mateo 6:21 dice que donde está su riqueza, ahí estará también su corazón. Y en Mateo 19:21, Jesús dice, mire, si usted quiere ser perfecto, o sea, completo, ande, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Nos queda claro que Jesús nos estaba diciendo, mire, no es posible servir a dos dioses a la vez. No se puede servir a Dios plenamente y a su agrado hasta que no sea destronado el ídolo del dinero. Vamos ahora a finalizar. Vamos a preparar nuestro corazón para la comunión. Vamos a hacer una reflexión como una conclusión final de este mensaje del día de hoy. Todos los días pienso yo que es una oportunidad para que usted pueda invertir en el cielo. Todos los